sabes, yo lo que hago es que yo digo lo que pienso, lo cual a veces me lleva a meterme en problemas, a que me censuren, me ataquen y me critiquen, pero creo que es muy importante que sigamos diciendo siempre lo que pensamos. Maestro, bienvenido a Sin Exagerar. De verdad que para mí es un honor poder entrevistar con un ganador de premio Oscar, con un ganador de premio Goya, pero sobre todo con un artista el cual me ha llegado profundo con sus películas. Bienvenido a Sin Exagerar y bienvenido a Colombia. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, vamos a empezar, pues sé que el tiempo es muy corto para hablar con una personalidad tan importante para la cultura y el cine como usted, así que trataremos de resumir lo más importante que podamos de su obra porque es larguísima, pero desde el inicio, ¿cómo sintió usted que su propósito de vida era contar historias, era llegar al cine? Bueno, fue una vocación joven, ¿no? Porque antes yo soñaba con ser pintor y tal, pero de repente el cine es como un tren que cruzó delante de mí a toda velocidad y lo agarré y me subí sin saber si estaba ni preparado ni capacitado, ¿no? O sea, era algo que me conquistó, ¿no? De repente el cine me llenó la vida, me pasaba el día, vivía en los cines, vivía en la Filmoteca, en los cineclubs. Para mí ver 4 películas en un día era algo totalmente normal. ¿Sabes? Los días que veía muchas era porque conseguía ver 5 y alguna vez hasta 6, ¿no? O sea, que mi vida era la vida de un adicto, ¿no? O sea, de alguna forma podía verme incluso una película 2 veces en el mismo día, ¿no? O sea, hacía unas locuras. Era muy normal entrar en la Filmoteca cuando la abrían y salir cuando la cerraban por la noche y ver todo el programa, ¿no? O sea, recuerdo esa época con mucha nostalgia porque fue una época por un lado de formación y tal, y de crecimiento, pero también muy divertida, ¿no? ¿Sabes? Donde además el amor al cine era como una cosa muy brutal. Entre los amigos nos peleábamos por las películas, discutíamos horas y horas con una cerveza en la mano, si a uno no le gustaba una y a ti te gustaba, etcétera. O sea, había una pasión impresionante. Éramos lo que se llamaba la cinefilia, ¿no? Los cinéfilos, ¿no? Bueno, bendito sea por esa adicción que luego lo trajo a nuestras pantallas y a nuestros corazones. Pero aparte, es escritor, es director, es productor. ¿En cuál de estos roles se siente más libre para hacer el cine que a usted le gusta hacer? Yo lo que me siento es guionista-director, y además no lo separo, ¿sabes? Porque para mí lo que son es 2 etapas del mismo trabajo, ¿sabes? O sea, yo ahora, por ejemplo, mi próxima película, la que espero que sea mi próxima película, pues escribí el guión y cuando lo escribo estoy pensando en cómo lo quiero rodar, estoy pensando en el montaje, estoy pensando en el rodaje, ¿sabes? No escribo por escribir solo, ¿sabes? O sea, estoy pensando en la película que quiero hacer. Entonces luego, cuando la ruedas, es como otro proceso, ¿no? Pero es lo mismo, es como el novelista que está reescribiendo, retocando, editando. Y luego viene el montaje, ¿no? La edición, que también sigues haciendo la película, ¿no? ¿Cómo logra usted conectar y profundizar tanto en la historia como en los personajes, como en la memoria histórica? Porque sus películas también tienen muchísima memoria histórica que hace además que sea más profunda la película. Bueno, yo soy una persona muy de intuición. Me dejo llevar por la pasión de la historia, de los personajes, más que no hago las películas de una manera calculadora, ¿no? Ni reflexiva. No soy reflexivo. Creo en la intuición, y eso es lo que me gusta, ¿no? Luego, por supuesto que empleas el raciocinio a veces pues para retocar un guión, para cortar cosas y tal, pero cuando estás escribiendo el primer guión así tal, el dejarte llevar, ¿no? El que el guión te lleve, que los personajes hablen y tú seas como un tipo que lo está transcribiendo, ¿no? Pero que no lo estás inventando tú, sabes que están hablando ellos, ¿no? Y tú te limitas a ser el taquígrafo, ¿no? Entonces eso es un poco mi método, ¿sabes? Mi método siempre ha sido intuitivo. De hecho, me encanta, me acuerdo en mi primera película en ópera prima que mi amigo con el que escribí el guión hablábamos y lo grabábamos los diálogos, inventándolos, ¿sabes?
Luego retocabas, cortabas, etc. Y por ejemplo en mi nuevo guión, pues yo he dictado todos los diálogos, caminando por mi estudio, ¿sabes? Con una secretaria transcribiendo y hablando todos los personajes, ¿sabes? Entonces eso para mí es me lo paso muy bien. Y yo creo que ahí está el secreto para que nosotros como espectadores también sintamos y vivamos la película. Para Colombia usted es una persona también muy importante, gracias a El olvido que seremos, que es una película pues que caló hondo en nuestra historia política. ¿Cuál fue primero el reto más difícil y cómo fue trabajar con Héctor Abad Faciolince? Bueno, en realidad no trabajé con él, ¿no? O sea, la adaptación la hizo mi hermano David, él solo, pero Héctor fue quien él y Gonzalo Córdoba me propusieron el proyecto. Entonces, una de las cosas mejores de haber hecho esa película para mí es haberlos conocido y habernos hecho amigos. O sea, que anoche yo estaba aquí cenando con Héctor en Bogotá, pero la semana pasada estaba cenando con Gonzalo Córdoba en Madrid, ¿sabes? Te quiero decir que esa película me ha unido a mucha gente, ¿no? Y me ha unido yo creo para siempre, ¿no? A Juan Pablo Urrego, Patricia Tamayo, gente formidable con la que trabajé. ¿Y cuál fue el reto más difícil de rodarla en una producción colombo-española? Lo más difícil es que cuando estás en otra cultura y hablas la misma lengua, entre comillas, es decir, otra lengua, porque es distinto, como habláis, no solo la modulación, la música, sino a veces las palabras, las frases, etcétera, no cometer errores ahí, ¿sabes? Estar rodeado de gente, o sea, David hizo la adaptación, pero hicimos que la corrigieran escritores, las expresiones, para que nunca sonara castellano o algo así, ¿no? Luego aquí con los actores siempre estaba yo muy pendiente con Daniel Abad, que era mi script, de que todo aquello sonara como debía sonar, que sonara colombiano, ¿no? Entonces llegó un momento que estaba yo ya tan metido dentro que hasta yo mismo detectaba cuando algo no era colombiano, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un plano que iba andando Javier Cámara con los niños por el pasillo del hospital y decía, aquí es. Y entonces yo de repente di un salto y dije, eso no es colombiano, ¿sabes? Y, o sea, es muy bonito eso, ¿no? Tienes que estar con todos los sentidos puestos para no cometer errores, para que no parezca que eres un turista que ha llegado de fuera. Hablaba con Daniel Abad más o menos por esas épocas después del rodaje y pues le pregunté por la experiencia de ella trabajando con usted. Obviamente se despachó en elogios y sobre todo me dijo, más que profesional es una gran persona y de verdad que se siente esa calidez. Y aprovechando que está en Smart Films, que va a tener conversatorios, que va a tener talleres, que además unos escritores sin alma hablando de la inteligencia artificial, por favor una invitación para que las personas vengan y escuchen, porque me parece de verdad muy importante escuchar la experiencia de una persona tan importante como usted para la cultura. Bueno, no sé si es importante. Yo lo que hago es que yo digo lo que pienso, lo cual a veces me lleva a meterme en problemas, a que me censuren, me ataquen y me critiquen. Pero creo que es muy importante que sigamos diciendo siempre lo que pensamos, ¿sabes? Porque mira lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Se está echando a cómicos, a cualquier medio crítico, censurando, está volviendo, o sea, es como que empieza a haber una reacción de la gente, del pueblo americano, porque claro, tienen un tipo de presidente que quiere acabar con la democracia y con sus instituciones, ¿no? Y eso se empieza acabando con la prensa libre y con la libertad de opinión y con la crítica, ¿sabes? Ese es el principio del desastre, después de eso viene Hitler. Bueno, y hablando de la inteligencia artificial, ¿usted cree que en algún momento una máquina o un robot pueda escribir con corazón? O sea, de verdad llegarle a uno como espectador como lo hace, por ejemplo, una película escrita por usted o por tantos genios del cine. Yo creo que no puede escribir con corazón porque no lo tiene y nunca lo tendrá. Y por mucho que le ceben, ¿no? con obras que a lo mejor sí han sido escritas con el corazón, por mucho que se utilice material legítimo, lo que sale siempre es ilegítimo.
pero bueno, tiene muchas utilidades. Ese es un tema interesante de hablar. No interesante porque a mí me interesa la inteligencia artificial, que no me interesa un pimiento, sino interesante porque ha venido para quedarse y va a formar parte de nuestras vidas, y más vale que nos preparemos y más vale que aprendamos a utilizarla. Es como si de repente se ha inventado la bomba atómica. Bueno, pues tenemos que aprender a no tirárnosla unos a otros, ¿no? A no destruir el mundo, etcétera. Bueno, pues con la inteligencia artificial puede hacer un daño horrible, sobre todo cuanto más joven sea la gente, a los niños, por ejemplo, el no utilizar la inteligencia artificial de una manera... Hay muchos problemas, ¿sabes? El otro día leía una cosa que el problema de la inteligencia artificial, más que económico y tal, era sobre todo educacional. ¿Sabes? Que va a hacer que la gente no piense, no razone por sí misma, ¿no? Entonces hay que conseguir que eso no sea así. O sea, que sea una herramienta que utilicemos nosotros a la inteligencia, pero no ella a nosotros. Y que no nos haga ni peores ni más tontos. Ya bastante tontos somos. ¿Qué consejo le daría al joven que quiere empezar en el cine y solamente tiene un celular? Pues ya tiene todo. Ojalá lo hubiera tenido yo. Que ruede, que escriba un buen guión, coja a sus amigos más graciosos o con más dote de actores y que ruede una película. Y aprenda con ella y ruede la segunda. A ver si realmente aprendió algo. Bueno, muchísimas gracias, maestro Trueba. De verdad que para mí es un verdadero honor. Me encantaría seguir hablando con usted, pero ya el tiempo es muy corto en estas carruseles de medios. Bienvenido a Colombia nuevamente, es su casa, y muchísimas gracias por su tiempo, maestro. Gracias a ti.